Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. 5 muertos a machetazos en la casa de un rabino en Nueva York que se suman a la ola de ataques antisemitas en Estados Unidos. Ya son 25 los muertos de la milicia chiita pro-iraní atacada por Estados Unidos en la frontera con Siria. Netanyahu pedirá inmunidad a los parlamentarios para poder aspirar a gobernar el país. Hamas presenta testimonios de colaboradores de la autoridad palestina para el ataque israelí en noviembre contra Yihad Islámica. Estos son los titulares de unas noticias que comentará Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Y después, ya saben, acometeremos la agenda cultural. Comenzamos con la primera noticia de este informativo, el apuñalamiento de 5 personas en la residencia de un rabino al norte de la ciudad de Nueva York este sábado, que las autoridades han descrito este domingo como terrorismo doméstico, se suma a una oleada de ataques antisemitas esta semana en el estado neoyorquino. Sobre las 10 de la noche, hora local del sábado, un hombre irrumpió en la casa de un rabino donde se celebraba un acto religioso por la fiesta de Hanukkah y apuñaló a 5 personas, a una de ellas hasta 6 veces. El agresor ha sido identificado como Thomas Grafton, arrestado unas 2 horas después del incidente cerca de la ciudad de Nueva York, gracias a que los testigos de los hechos pudieron anotar la matrícula de su vehículo. Varios testigos afirmaron además que Grafton intentó entrar posteriormente en una sinagoga contigua a la vivienda del rabino, pero que los que estaban dentro pudieron cerrar la puerta a tiempo de impedirlo. Esta agresión se suma a otras 8 que han tenido lugar esta semana en la ciudad de Nueva York, en los que mujeres, hombres y niños judíos han sido golpeados e insultados, lo cual ha llevado al alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, a reforzar la presencia policial en las zonas de la ciudad en la que se concentran los judíos. Además, este mismo mes, 5 personas fueron asesinadas en un ataque antisemita perpetrado por 2 asaltantes en un supermercado kosher en Jersey City, en el vecino estado de Nueva Jersey, en el que murieron 2 personas judías. El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, añadió que desde el pasado 8 de diciembre se han producido en dicha área un total de 13 ataques antisemitas, por lo que el del sábado no es un suceso aislado. Sí, la verdad que el mundo está conmocionado, pero en primer lugar los que están conmocionados, si no se lo creen, son los americanos, que si bien habían tenido este ataque el año pasado en la sinagoga de Pittsburgh y el mes pasado en el supermercado kosher de New Jersey, pues realmente están desconcertados, porque este es un fenómeno que antes igual había algún suceso de vez en cuando, pero no con la frecuencia que están teniendo actualmente y no con la virulencia y la violencia que tienen actualmente, con muertos, asesinatos, algunos con disparos, pero en este caso, por ejemplo, aquí está fuera del debate de la ley de las armas en Estados Unidos, porque este hombre entró con un machete y empezó a matar gente. Todavía no conocemos los detalles de quién es este personaje. Sabemos que es un afroamericano y ya con el antecedente de hace pocos días el ataque en Nueva Jersey, que era un miembro de una especie de secta llamada Hebreos Israelitas o algo así, pues... ¿Era algo de negros, puede ser? Sí, bueno, algo tenía que ver con africanos, hebreos, israelitas, no sé, es una especie de secta que reivindica que ellos son los auténticos herederos del judaísmo y no los judíos, etcétera. Pero se pensaba, o por lo menos incluso nosotros llegamos a pensar que eso era un caso muy marginal, porque estamos acostumbrados a que el antisemitismo, al menos en Europa o en el continente, en Sudamérica, pues sea de tinte o digamos neonazi, de ultraderecha, o incluso de
de tinte yihadista, etcétera, etcétera. Pero este tipo de fenómenos realmente nos dejan desconcertados y especialmente a los estadounidenses. Por eso hoy vamos a tratar de contar con la ayuda tanto de Maya Gabriel desde Estados Unidos como de Israel Ubiniki desde Israel. La una tratando de brindarnos la perspectiva desde los Estados Unidos, como Israel Ubiniki, cómo se interpreta esta ola de antisemitismo en Israel. No olvidemos que hoy en día, demográficamente, prácticamente la mitad de los judíos del mundo viven en Estados Unidos. Y también, si consideramos más allá de su pasaporte, pues hay también muchos israelíes viviendo en Estados Unidos que también son parte de esa comunidad y que pues están expuestos a este tipo de ataques y que no son ahora ya sucesos aislados. Vemos en las declaraciones del alcalde y del gobernador del estado su asombro por la abundancia de este tipo de ataques justamente en las últimas semanas, tanto dentro de lo que es la propia Nueva York como en el estado de Nueva York, que digamos que sería como la provincia, donde hay barrios que aglutinan, barrios y urbanizaciones que aglutinan en una mayoría visible de judíos. En este caso ya vemos que entró en una casa, bueno, aquí lo hemos dicho muchas veces, Hanukkah es una fiesta de las luces en la que hay que proclamar y poner la Hanukkah, la Hanukkah cerca de la ventana para que se vea y todo el mundo se beneficie de esa luz sanadora. Pues esto también es una especie de señal para los que quieren atacar dónde están los objetivos judíos en estos días. Desgraciadamente, yo creo que va a ser inevitable un cambio de mentalidad en la población estadounidense que se resiste, pero que lo que no han tenido en su vida, es decir, policías a la puerta de cada sinagoga, de cada centro comunitario, de cada escuela judía, va a tener que hacerse realidad. Continuamos. Las milicias progubernamentales iraquíes Multitud Popular, Kataib Hezbollah, respaldada por Irán, integradas principalmente por chiíes, elevaron este lunes a 25 la cifra de muertos tras el ataque estadounidense del domingo en el oeste de Irak, cerca de la frontera con Siria. El Pentágono informó que llevó a cabo ataques defensivos en Irak y Siria contra dicho grupo tras la muerte de un contratista estadounidense el viernes por los cohetes lanzados contra la base militar K-1 en la localidad de Kirkuk, en el norte de Irak. Según ha trascendido, el secretario de Defensa estadounidense advirtió por teléfono al jefe del gobierno iraquí de que atacarían posiciones de Multitud Popular. Desde mediados de octubre, al menos una decena de bases militares y sedes gubernamentales iraquíes con presencia de personal norteamericano han sido blanco de ataques por grupos desconocidos, aunque Estados Unidos ha responsabilizado desde un primer momento a las milicias proiraníes de Irak. Sin embargo, el ataque del pasado viernes provocó la primera víctima mortal estadounidense. Bueno, digamos que hasta que no llegamos a este momento de que se produjo una muerte especialmente dolorosa, porque es un civil que estaba trabajando con el gobierno iraquí, pues hasta que no se produjo esta baja, pues Estados Unidos no ha reaccionado. Ya sabemos que mantiene una especie de pulso con el gobierno de Irán, pero que es un pulso que pretenden evitar casi a cualquier precio un enfrentamiento directo. Ya lo hemos visto con la toma o el secuestro de barcos que salen por el estrecho de Hormuz cargados de petróleo, de otras nacionalidades, ataques con drones a las refinerías saudíes, etcétera, etcétera. En este caso, pues el ataque que hicieron a esta base de Kirkuk pues produjo esta baja y esto fue el pistoletazo que les dio, digamos, el casus belli, aunque en este caso la traducción de casus belli es una causa justificada para una guerra. Esto no es una guerra, esto es simplemente una respuesta muy comedida,
Es más, yo estoy seguro que si esto se hubiera producido en tiempos de un gobierno demócrata en Estados Unidos, pues la mayoría o la minoría republicana en ese caso hubiera protestado por lo limitado de la respuesta, etcétera. O sea que estamos asistiendo a un fenómeno muy, muy llamativo, que es que justamente no solamente que el presidente Trump no entra en los conflictos bélicos, sino que casi ni siquiera responde a las provocaciones, lo que nos resulta muy llamativo con su ultranacionalismo y ultrapatriotismo. Nos situamos ahora en Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu pedirá estos días inmunidad a los parlamentarios israelíes. Su partido Likud, que lo ha ratificado por abrumadora mayoría como su candidato en las próximas elecciones en marzo, comunicó que, al contrario de lo informado, la inmunidad es solo un asunto temporal, por el periodo del mandato solamente, y no es una evasión del enjuiciamiento. Bueno, esto también es relativo, porque si su mandato, como jefe de gobierno se prolonga y luego se vuelve a prolongar, pues ya me imagino que todos estos casos tendrían un periodo de caducidad, con lo cual pues ya no lo podrían acusar, o que los testigos se echarían atrás tras las presiones del acusado, también jefe de gobierno, que podría ejercer sobre ellos múltiples maneras de presionarlo. Así que está todo abierto, como hemos venido repitiendo ya hace varios meses. Parece que España e Israel siguen caminos paralelos de ingobernabilidad, aunque por otra parte España parece sí más cerca de una solución. Tan solo han habido una reelección. En Israel ya van camino de las segundas reelecciones, es decir, las terceras elecciones para elegir a un mismo gobierno que no consigue salir de las urnas. Esperemos, por el bien de todos y especialmente de los ciudadanos israelíes, que consigan hacerse con una mayoría o con una coalición lo suficientemente fuerte como para determinar cuál va a ser el futuro del país. El grupo terrorista islámico Hamás dio a conocer testimonios de los miembros de una célula que asegura proporcionaron a Israel la información necesaria para eliminar al cabecilla de la yihad islámica, Abu al-Ata, en el mes de noviembre pasado. Se trata de oficiales de la autoridad palestina. Hamás también difundió vídeos sobre la explosión del edificio en el que fue abatido el jefe terrorista, acción que desató un ataque durante 2 días en los que lanzaron cientos de cohetes contra territorio israelí. Según un canal de televisión israelí, la revelación de Hamás podría estar relacionada con la propaganda del grupo para dañar la colaboración de seguridad entre Israel y la autoridad palestina. Sí, la verdad que el tema de Palestina, el tema interno de Palestina es como una especie de laberinto insondable en el cual ya no se puede creer nada. Hemos recordado aquí que hubo un ataque contra el jefe militar de la yihad islámica, que en todos los ceses de fuego, aunque fueran temporales con Hamás, los violaba para forzar la situación de un nuevo enfrentamiento con Israel y para poner en clave de solfa, digamos, el liderazgo de Hamás dentro de la propia franja de Gaza. Bueno, ahora Hamás da una especie de vuelta de tuerca y sale en defensa supuestamente de yihad islámica, diciendo de que los que proporcionaron la información para matar a este dirigente fueron justamente los oficiales de la autoridad palestina de Ramallah. Es decir, ya que los de la yihad islámica me la han jugado, ahora que ya no son una amenaza para nosotros, vamos a ver si aprovechamos la situación para echar un poco de tierra, por decir algún elemento oscuro, sobre la autoridad palestina. Cuando lo más lógico de las suposiciones, y esto también lo trajimos en su momento aquí, es que los que proporcionaran a Israel la información sobre la yihad islámica fueran la gente de Hamás, que eran los principales interesados en acabar con ellos. Así que bueno, esta es otra manera de política ficción, de las fake news elaboradas
desde los centros de poder y no solamente de algún hacker de Putin o alguien con ideas descabelladas. Estos son campañas de propaganda que evidentemente en el extranjero es muy difícil que tengan mucha consolidación, pero sí que uno de los últimos registros o posibilidades que tiene la organización Hamás para seguir ostentando el liderazgo después de tantos años de fracasos y de penurias para su pueblo por la situación a la que los ha arrastrado en su enfrentamiento más que con Israel, con la autoridad palestina en Ramallah. Terminamos así esta primera parte del informativo. Les esperamos en la agenda cultural. Bueno, ya estamos de vuelta con las noticias culturales. ¿De qué nos vas a hablar, Raquel? Pues nos vamos a Tel Aviv, en concreto al Instituto Cervantes, para hablarles de un recital de música contemporánea que va a tener lugar este próximo 6 de enero, ya en 2020. En pleno Reyes. Sí. Los Reyes llamados de Oriente. Como vienen de Oriente, ya han pasado por ahí y siguen de largo. Y han dejado música, en este caso contemporánea. Es una interesante experiencia con músicos tanto de Israel como de España. Por la parte española van a intervenir Rosa Soler a la flauta, Josu Izco al clarinete. Esta pareja de músicos españoles pues van a colaborar en esta ocasión con artistas del ensemble Cerco, dirigido por Jonathan Sakari, cuyos miembros son David Lovera al clarinete, Mariona Godia al oboe y Nathan Blanket a la percusión minimalista. Que son castañuelas, percusión minimalista. Que tocan muy poco. Ejecutarán obras del repertorio de la música contemporánea, entre ellos obras del autor español Mauricio Sotelo. Sí, es un personaje muy conocido entre la música contemporánea española. Y además harán composición en vivo mediante la técnica del sound painting. O sea que van ahí mismo, te van a pintar el sonido, que van a hacer algo así. Muy interesante. Es una improvisación en género contemporáneo, ¿no? Sí. No es como el jazz. Ok, y va a ser a las 6:30, que se me había olvidado decírselo. 6 de enero a las 6:30 en el Instituto Cervantes de Tel Aviv. Estos días vamos a recorrer un poco las primeras iniciativas culturales del Cervantes de Tel Aviv en nuestra agenda cultural. Pero ahora les hablamos de que la Universidad de Yale ha lanzado podcasts de supervivientes del Holocausto. El archivo de vídeo Fortunov de esta universidad para los testimonios del Holocausto ha lanzado una serie de podcasts con los recuerdos de los supervivientes. La serie ha comenzado con el testimonio de Martin Schiller, un hombre judío de Polonia que describió sus experiencias en los campos de concentración y trabajos forzados de Plaszow, Buchenwald y Theresienstadt, entre otros, Teresin. Ya saben, Teresin lo conocen muy bien, Buchenwald también, tristemente, y Plaszow sirvió como escenario para la película La lista de Schindler, así que muchos de nuestros oyentes lo conocen por eso. Está titulado Los que estaban allí y el podcast cuenta con la narración de Leonor Reisa, una actriz y directora de teatro yiddish, y la supervisión histórica del profesor Samuel Kassow. Presenta testimonios recopilados desde 1979 en adelante. Así que nos parecía muy interesante traerlo aquí. Traerlo aquí y desde aquí animamos a que seguramente estos podcasts o grabaciones se tenían están en las bibliotecas de muchas universidades, no solamente en la de Yale, y sería interesante que ahora que llegamos a 75 años de la liberación del campo de Auschwitz como representación de los demás, pues es el momento de ponerlos a disposición de cualquiera, ¿no? Del público a través de Internet. Sí. Y terminamos en España para hablarles de... te tengo que hacer una pregunta antes. ¿Eres más de barquitos o de pajaritas a la hora de hacer papiroflexia? Yo siempre digo lo que quería hacer al final. Ajá. Cuando ya se ve... Dice, un poco como Gehry, como Frank Gehry.
Sí, un poco, sí. Yo no quería insultarlo, el pobre arquitecto, pero sí, algo así. Bueno, ya saben que la papiroflexia es un arte de unión no solo de los pliegues, sino también de estilos. Máscaras, motivos geométricos, joyería o animales hechos de papel convergen en la expresión de la geometría. Origami, mezcla de medios, que incluye alrededor de 200 obras de 3 artistas israelíes que se presentan en el Museo de Origami de Zaragoza. ¿Hay un museo de origami en Zaragoza? Sí, perdona, hay un museo del origami en Zaragoza que abrió sus puertas hace 6 años y ya ha sido visitado por más de 150.000 personas. Pues mira tú. En este caso, es una exposición en la que los principales autores son israelíes. Ellos son Ilan Garibi, Inon Toledano y Saadia Stenberg. Se pueden ver hasta el próximo 8 de marzo. Comentarles lo que han dicho los comisarios de la exposición sobre estos artistas. Stenberg, dicen, tiene una manera de concebir la papiroflexia muy peculiar a partir de madera, cuero y unos papeles muy especiales con los que cierra sus creaciones. O sea que va más allá de la papiroflexia. Vamos, claro. De Garibi destaca la geometría que desarrolla en el cuero o la madera, que le permite desarrollar piezas como pulseras colgantes y otros elementos. No sabemos dónde se incorpora aquí el papel. Y del joven toledano apunta que se mueven en el surrealismo y trabaja volúmenes casi imposibles. Pero vamos a intentar por eso lo llaman origami, porque no tiene papel. Vamos a intentar contactar con el Museo de Origami de Zaragoza para que nos hablen más de estos trabajos de estos artistas israelíes. Ya, pero si es por eso, pues los avioncitos de papel que yo hacía, si los hubiera hecho con madera y cuero, sí que hubieran volado, no como me pasaba a mí. Eres más de barcos. Yo sí, los barquitos de riachuelo. Papel, especialmente si no los ponía en agua, flotaban muy bien. Bueno, pues hasta aquí la agenda cultural y este informativo. Les esperamos mañana. Hasta mañana.